Buen día a todas las repúblicas democráticas. Voy a buscar, a ver, mi lapicera para poder tomar de pronto algún apunte. Y de alguna manera es como un bastón, ¿no? Que uno tiene energético, porque tengo que estar concentrado respecto a lo que les voy a decir en este inicio del programa. Estamos saliendo desde la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, por CX30, Radio Nacional, radio señera, clásica, de nuestro país, 11:30 por aire. Si vas a la vieja escuela de escuchar desde, bueno, una radio, un radiotransmisor, una radio portátil, o en la radio del auto, por ejemplo, ¿no? O si estás escuchando en el ómnibus, si es que algún omnibusero nos escucha, algún conductor de ómnibus, algún trabajador del transporte público, algún taxista de pronto también, que tengo algunos amigos taxistas que nos escuchan, y si no por internet, que es radionacional.com.uy, radionacional.com.uy o directamente la aplicación, la 30, así bajás la aplicación por Play Store, si tenés un Android. No recuerdo cómo es la aplicación para los iPhone, pero si tenés un Android es por Play Store. También tenemos nuestra web que es www.libertas.uy. ¿Por qué Libertas, dirán? Porque es nuestra asociación civil, es nuestra fundación, primer fundación de la República Oriental del Uruguay, con motivo, con propósito de defender, de difundir, también de investigar todo lo que respecta a los valores, los principios democráticos republicanos, ese acervo de cultura política, pero también de cultura jurídica, de ciencia del Estado, de teoría de gobierno, que es precisamente vivir bajo un Estado de Derecho cuyo modelo político es la República Democrática Representativa. Eso dice nuestra Constitución. Constitución de la República Oriental del Uruguay. Por eso les decía, debo estar concentrado porque el título del flyer en el que, bueno, promocionamos el programa de hoy, comienza diciéndote que vamos a tratar en la primera parte de este programa un tema que es con la Constitución todo, sin la Constitución nada. No es una consigna política, no es una consigna fascista, totalitaria, no es patria para todos o para nadie, no. Con la Constitución todo o sin la Constitución nada remite precisamente a la teoría de Estado y a la teoría de Estado desde el concepto del Estado constitucional de derecho, que es la ingeniería jurídica que nos ampara en nuestras libertades, en nuestros derechos, y así lo consigna la Constitución de la República en sus primeros libros, y especialmente en el artículo 7, cuando consigna nuestros 6 derechos como derechos subjetivos e inalienables, derechos como la vida, el honor, la libertad, la seguridad, la propiedad y el trabajo. Ahí invertí el orden, porque la Constitución da el orden de la vida, el honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. Y reformulan ese derecho, por ejemplo, el de propiedad, los artículos 32 y 36, como un derecho inviolable, dice el artículo 32. Y el 36 habla de las actividades legítimas, lícitas, vinculadas al libre emprendimiento, desde las tareas comerciales, industriales, empresariales, profesionales, que están vinculadas a la propiedad privada. Todo eso un plebiscito del PCNT lo quiere tirar abajo, quiere convertir nuestra Constitución en una especie de documento esquizofrénico, inorgánico, contradictorio, porque plantea ese plebiscito eliminar el sistema de capitalización y ahorro de más de 1.600.000, prácticamente 1.600.000, más de 1.500.000, casi 1.600.000 uruguayos que hace muchos años vienen haciéndolo, los que se van agregando ahora y los que ya, bueno, tienen su capitalización ya de retiro, amén de también sus jubilaciones, porque tenemos un sistema mixto. Pretende ese plebiscito del PCNT eliminar la actividad privada legítima, lícita, de 3 empresas financieras que conquistaron, cooptaron el 75% del mercado de los ahorristas bajo el sistema de previsión social, bajo el sistema de retiro, que es el pilar individual de la capitalización de los ahorros. Imagínate el volumen multimillonario
de más de más de 1.500.000 aportantes bajo el sistema de la capitalización de los ahorros como un sistema precisamente venturoso porque ese dinero multimillonario en dólares se vuelca a la inversión asesorada por estas empresas que tienen prestigio internacional, que tienen categoría empresarial muy firme, fama social, cotizan en bolsa y han duplicado y hasta triplicado sus rentabilidades, lo cual va de la mano de la rentabilidad de todos sus clientes, porque si esas empresas duplican o triplican rentabilidad, quiere decir que toda la masa de los, digamos, aportantes, de sus socios, clientes aportantes, duplicaron o triplicaron la rentabilidad. Así que esa mentira de que las empresas financieras privadas multiplican sus rentabilidades, planteando como que roban a los ahorristas, no es así. Y que no vuelcan eso a la seguridad social, no tienen por qué volcar al sistema de seguridad social porque es paralelo al sistema de la capitalización de los ahorros a nivel individual como un sistema de retiro. Esos capitales son propios, son personales. Esa capitalización integra el patrimonio. Todo eso que la Constitución formula quiere ser derribado por un plebiscito, no solo inconstitucional, sino atentatorio para con la Constitución de la República. Atenta contra la estabilidad jurídica en nuestro país, es decir, contra la seguridad jurídica de los derechos subjetivos, el derecho subjetivo de propiedad privada y a su vez los derechos adquiridos de las capitalizaciones de esos ahorros a través de los años, el derecho adquirido de las empresas que también rentabilizan con las comisiones que cobran por las rentabilidades que producen los dineros de los ahorristas. Es un sistema cuya ingeniería económica está harto comprobada desde un punto de vista científico, desde la teoría económica del capitalismo abierto al mercado y a la producción de bienes y servicios, como un importantísimo factor de producción de capital, de formación de capital. Se forma y se robustece el sistema capitalista con ese volumen de dinero que se puede invertir en distintas actividades industriales, empresariales, comerciales, de servicios, inclusive actividades también financieras, en lo que se llama fondos de inversión, que es, digamos, un conjunto de actividades empresariales, industriales, tecnológicas, etcétera, que obedecen a un grupo de empresas que operan acá y en gran parte del mundo, operan acá y en otros mercados internacionales. Todo eso ha ya producido un capital de más de 26.000 millones de dólares en el Uruguay, a diferencia del BPS que nos gasta 10.000 millones de dólares por año, que el BPS gasta, no reproduce dinero. Por lo tanto, desobedecer lo que la Constitución dice y desobedecer a estas reglas económicas tan claras, tan venturosas, es realmente un atentado contra la Constitución y contra la patria, contra la nación. Es el delito de lesa nación según el artículo 330. Dicho esto, quiero simplemente resumir el tema diciendo que la Constitución lo que establece son las reglas del juego de la democracia representativa y de una república, y las reglas de juego son muy claras: principio de igualdad ante la ley, separación de poderes, seguridad jurídica, es decir, estabilidad de nuestros derechos a través del tiempo. Esa estabilidad brinda seguridad social, individual, familiar y económica, económica y financiera, y hace de una sociedad una suerte de cuerpo, digamos, organismo social organizado de modo civilizado y estable, de acuerdo a esas reglas del juego que están ordenadas, están instruidas por esa ley suprema, esa ley madre que es la Constitución. Suprema lex, le decían los romanos, la ley suprema, o carta magna, decían los ingleses cuando fundaron esa carta en 1215. ¿Por qué? Porque es la ley que está en el vértice superior de todo el esquema del orden jurídico, dado que también en una democracia representativa y en un Estado de Derecho tenemos jerarquía de normas, tenemos una pirámide de jerarquía de normas, pues si no sería un desorden, no sería un orden jurídico. Se tiene que respetar ese orden. Hay limitación de poderes, también la Constitución lo establece con total claridad. Por lo tanto, estabilidad jurídica, igualdad ante la ley, separación de poderes, jerarquía de las normas, jerarquía de los funcionarios, limitación de los poderes públicos del Estado, un Estado que tiene el monopolio de la fuerza, pero con un monopolio limitado a las funciones que técnicamente le instruye la Constitución.
Si algo de eso se trastoca, se toca, se desconfigura el Estado de Derecho y se desconfiguran nuestras garantías, nuestros derechos individuales, nuestros derechos como ciudadanos y como habitantes del país. Pues la Constitución habla de habitantes, es más amplia, más abarcativa. No solo es la calidad de ciudadano, sino de habitar, de vivir en el país, que ya te confiere todos esos derechos que la Constitución establece, reconoce y formula como una instrucción para todo nuestro orden jurídico. El debido proceso, te decía la separación de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, con las competencias delimitadas por la Constitución, por las competencias conferidas e instruidas por la Constitución, dándoles plenos poderes en la órbita de la especialidad de esos poderes y limitándolos en el poder de acción de cada uno de esos poderes. El poder legislativo tiene sus límites para legislar porque debe legislar haciendo Estado de Derecho, debe legislar respondiendo a todos los principios constitucionales. Por eso es con la Constitución todo, sin la Constitución nada. Si algo le sacás a la Constitución, si tenés leyes que no reconocen a la Constitución, si tenés leyes que son tan importantes como un código del proceso penal, como nos pasa a los uruguayos, como una Fiscalía General de la Nación, como una ley de género, como tantas leyes, como por ejemplo crear leyes respecto, por ejemplo, a la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado, cuando la Constitución te dice que los servicios descentralizados y los entes autónomos son a los solos efectos de fines comerciales o industriales, desde el artículo 185 al 201, bueno, se te va desconfigurando el Estado de Derecho, se va rompiendo. Pero claro, hay un fenómeno ya sociológico de la política, una sociología política, que podemos rastrearla o periodizarla en aquel mayo del 68, donde se encumbran todas las ideas que se van organizando como un todo revolucionario en aquel mayo del 68, aquel mayo francés, ahí planteándose hacia el mundo occidental la nueva izquierda. Esa nueva izquierda que ya trabajaba fuertemente en círculos académicos británicos por el año 1954, de ahí en adelante, a través de una revista que era un paper, es decir, una revista académica, una revista profesional de académicos, de científicos de las ciencias sociales, que se llamó precisamente New Left Review, ¿sí? La revista o la publicación de la nueva izquierda. Y van surgiendo ahí los pensadores de la nueva izquierda. Paralelamente a ello, el movimiento de Frankfurt. Todos esos movimientos, con esos intelectuales europeos, con nombres muy encumbrados en la historia contemporánea europea, como Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Derrida, Michel Foucault, qué sé yo, tantos, o John Austin, tantos intelectuales, Marcuse, y luego los intelectuales latinoamericanos que romantizando la revolución cubana y por supuesto también la revolución soviética, y especialmente el modelo estalinista, bueno, desde la Casa de las Américas van a también a propender, digamos, en la difusión masiva, sistemática, orgánica de escritores, de filósofos, de académicos, de sociólogos, de intelectuales connotados de esas décadas del 50, finales de los 50, de los 60 fundamentalmente y 70, que van a encumbrar las ideas romantizadas de la revolución socialista comunista al estilo de Cuba y el estilo de la Unión Soviética. A partir de ahí, en Uruguay, ya de la generación de 45 en adelante, toda la intelectualidad uruguaya se va a izquierdizar fuertemente, se va a izquierdizar la universidad con aquel invento de Ronnie Arismendi cuando plantea la autonomía de la UDELAR, de la Universidad de la República, a través de un sistema de cogobierno a través de tres órdenes: el orden estudiantil, el orden de los egresados y el orden de los docentes y de la cátedra. Esos tres órdenes son los que cogobiernan la universidad, pero dependen del presupuesto nacional, es decir, de la guita de todos nosotros y de lo que se distribuya en esa ley presupuestal según cada gobierno que viene determine los recursos para la universidad. Universidad que no es controlada en los contenidos de estudios, en el perfil académico que asume la universidad en distintas carreras, y evidentemente desde la FEU, que es la gran organización gremial, cooptada también por el Partido Comunista y todas las ideas marxistas,
se va a través de los años, va a marxistizar, le va a dar un sello fuertemente marxista a las ciencias sociales y a las ciencias humanas que se dictan en la Universidad de la República, por ende es una gran fábrica, una industria de pensadores de izquierda, es decir, de sociólogos, politólogos, juristas, catedráticos de derecho penal, derecho administrativo, derecho constitucional, de contadores, de economistas también, por supuesto, de historiadores, de filósofos académicos, de licenciados en letras. Todo eso va a ir produciendo una gran capa social de intelectuales y académicos de izquierda que van a permear hacia la opinión pública, hacia la sociedad, fuertes condimentos de pensamientos marxistas, instalando lo que también se globaliza desde esas décadas, como los movimientos que se van a dar desde San Francisco, California, desde universidades como la de Chicago, por ejemplo, ya en esas décadas, a través de popes del pensamiento marxista, ya desde ese marxismo de la nueva izquierda, el marxismo cultural, el marxismo que planteó Gramsci como la gran estrategia para arribar a la revolución socialista comunista, que se contrapone directamente, que es antagónica respecto a la democracia representativa de un Estado de Derecho republicano, porque los marxistas de cuño comunista, consideran que un sistema como el que establece nuestra Constitución es un sistema burgués, pequeño burgués, de una democracia representativa muy vaga, muy abstracta, que juega a favor de las altas burguesías nacionales, de los capitalistas, que son los que provocan la desigualdad social y no permiten el anhelado sueño o la utopía del socialismo comunista, que es la justicia social. Después voy a llegar a ese tema que está muy vinculado al último documento que formula, que publica la OIT, la Organización Internacional de Trabajo. En otro programa vamos a tratar, vinculado a esto que estoy diciendo, cómo se ve claramente ahí esa Agenda 2030, esa agenda global que desconoce la soberanía de nuestros estados constitucionales de derecho, que desconoce nuestro orden jurídico soberano y que introduce a través de premisas internacionales, con el peso de estos organismos internacionales, en este caso Organización Internacional de Trabajo, pero vos también tenés la UNESCO, vos tenés la UNICEF, vos tenés al ADI, todas organizaciones vinculadas a la Organización Nacional de las Naciones, es decir, a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, que tiene 17 organismos internacionales satelitales que van penetrando fuertemente en una idea globalista respecto a un tercer orden mundial, respecto al primer y segundo orden, que fueron primero los estados nacionales, que se convirtieron luego en estados ya, después de las monarquías, en estados nacionales de derecho, en estados nacionales con democracias representativas, y se quiere ir ahora a un modelo más global, más internacionalista, con premisas económicas, laborales, financieras, que son de diseño y centralización de los recursos económicos y laborales desde los estados. Es decir, desde el cuño perfectamente marxista, desde el cuño del socialismo comunista, con economía planificada, circular, con diseño, bajo las premisas marxistas de la justicia social, de la equidad social, de la economía distributiva. Todo eso está documentado, fuertemente documentado, intensamente documentado en la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, en el también Foro Económico Mundial o en el Fondo Económico Mundial. Está todo esto documentado en las propuestas de esa Agenda 2030 a la cual Uruguay se integró fuertemente. Por lo tanto, en Uruguay se desconoce hace muchos años a nuestra Constitución y se legisla de acuerdo a esas premisas internacionalistas, como por ejemplo las perspectivas de género, la sociedad igualitaria a través de las leyes de paridad, la economía distributiva a través de planes asistenciales, los compromisos que asumió Uruguay ahora con las políticas ambientalistas, tantas cosas así, ¿no? El aborto por la voluntad de la mujer, vinculado esto al feminismo radical, por ejemplo. El sistema de fiscalía, o si tenemos hoy un sistema penal que ya no obedece a los jueces,
que nos brinden un debido proceso desde el Poder Judicial, sino que esa separación de poderes se rompió y ahora tenemos fiscales que concentran los poderes de investigación, de llevar adelante una formalización administrativa a partir de una denuncia penal, concentrando las atribuciones de los jueces, de los policías y de los abogados del Estado, que en definitiva esos son los fiscales. Tienen la función de vigilar, de fiscalizar y de acusar. Los jueces son los que tienen la función de juzgar con total imparcialidad y técnicamente. Vamos a una pausa y continuamos. Quiero darle lectura a un pasaje muy esclarecedor de este libro de Norberto Bobbio, El futuro de la democracia. Un libro, digamos, muy sutil, muy afinado en las entrelíneas de todos estos temas, de un hombre que no se deja atrapar por ningún tipo de ideas, siquiera por un liberalismo simplón tampoco, no va al liberalismo rápidamente, sino que te plantea también las dificultades que tiene, digamos, todo el sistema filosófico de la democracia representativa y liberal respecto a este panorama ya de décadas de culturización de las masas, de las sociedades que masivamente han aceptado de alguna manera, por lo menos en gran parte de nuestras sociedades, han aceptado todas estas premisas del marxismo cultural y parecería que Antonio Gramsci, en lo que hace a estrategia revolucionaria, tenía más razón que Carlos Marx. Quédate ahí.